a mí no me gustó lo del Tala. No me gustó. Muy bien, Yayo. No, bueno, a ver, hubo dos pelotas que no, un arquero no puede dejarlas ir. Ahora no pasó nada, es cierto, porque también Sudáfrica no atacaba con nada. Pero yo creo que el Pero Tala... dice Hermosillo que no pasó nada. No, bueno, es cierto, no pasó nada porque se terminó ganando por 2-0. Porque estaban los sudafricanos, Pero hubieran estado los chequios o hubieran estado los coreanos y ahí te encargo. Sí, claro, por eso. No, entiendo que lo hubieran, no existe, pero yo sí me estoy refiriendo un poco en lo que le estoy platicando de los dos rivales con los que vienen, ¿no? Que van a ser rivales muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, con cierto grupo con el que estoy, casi todo el mundo pensaba que México hasta podía golear. México podía golear, ¿no? A lo mejor sin tanto conocimiento, pero sí. ¿Estás con el pollo? No. O sea, yo. No me tocó. Es el mismo. Que no lo vemos. Es cierto, ¿no? Sí, okay. Bueno, pues entiendo esa parte, pero no, yo ni 4 ni 5, no simplemente golear y listo. No, eso lo llegamos a pensar todos, la verdad. Yo también lo llegué a pensar cuando muy temprano se estaba ganando, como bien dices, se estaba llegando con facilidad. Un muy débil equipo sudafricano, por lo menos hoy. A lo mejor lo hizo muy bien en las eliminatorias. Hoy jugó muy mal, muy débil, muy errático. Ahora, tú de verdad, Yayo, con la experiencia que tienes de ver y de cubrir y de comentar tantos partidos en la máxima fiesta del fútbol, ¿de verdad no crees que ante un rival con mayor nivel México va a mejorar? O sea, me refiero a que esos errores de hoy, mejor que pasaron hoy, y no contra Alemania fallando un gol, no contra Estados Unidos sufriendo una expulsión. Me refiero a los partidos definitorios. La enseñanza que les pueda dejar, junto con Javier, hoy, los detallitos que hicieron que no golearan. Sí, o sea, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? A lo mejor hay detalles que de repente te obligan y te invitan a tener un mejor rendimiento para los siguientes partidos, ¿no? Estoy de acuerdo. Eso va a ser en la primera ronda, después no lo sé. Aparte, hay que sacar el liderato en esta primera ronda, ¿no? Quedar en primer lugar, porque ya sabemos que en los cruces eso te deja una posibilidad más grande de seguir adelante. Pero, como te digo, vamos a esperar un poco a ver qué sucede contra Corea. Son, me parece, 10 días, ¿no? La diferencia entre este partido y el de Corea, suficiente tiempo para ir planeando un buen partido. Sí, decepcionante. La verdad, no había visto en la eliminatoria que Paraguay había dado un partido tan malo como hoy. De verdad, intentó una reacción muy estéril, la verdad. O sea, yo me quedo más con lo malo que jugó Paraguay y aprovechó bien Estados Unidos. Un equipo lento, inconexo, un equipo sin intensidad. En toda la eliminatoria, Gustavo Alfaro recupera un poco a Paraguay, que se ha perdido en las últimas décadas, lo recupera un poco con un sistema defensivo a ultranza, recibiendo pocos goles, solamente le metieron 2 en un partido Colombia y 2 Bolivia en toda la eliminatoria, ahí más o menos recuperaba el prestigio, pero hoy sí fue un equipo totalmente indigno. Para la garra guaraní, que es uno de los sellos distintivos, fue un flan frente a la dinámica, las variantes, la velocidad de Estados Unidos, que físicamente se ve muy fuerte. Cerraron, Hugo, el partido de preparación, el final contra Alemania, jugando en Chicago con mucho calor, y los alemanes fueron mejor, ganaron, pero no termina de sufrir un poco el equipo teutón gracias a la resistencia del equipo de Estados Unidos. El mejor partido en la era Pochettino, y llega en el mejor momento en el Mundial. Había sido muy criticado el técnico argentino en el camino hacia la Copa del Mundo sin eliminatoria. Hola Javier, buenas noches, compañeros, a todos buenas noches. Sí, realmente estoy de acuerdo con Tuca en cuanto al tema de la imagen que ha dado Estados Unidos en este partido, cómo se notaba que eran locales, porque se le notaba, ¿no? Ese poderío, ese entusiasmo, esa verticalidad, esa velocidad, esa contundencia física. Sí, estoy de acuerdo en cuanto al tema de que Paraguay decepcionó, porque su planteamiento táctico no le funcionó, porque notaba que las líneas defensivas del medio campo y delanteros eran una distancia tan enorme que los estadounidenses lo aprovecharon con la potencia física, con la velocidad y con la verticalidad, y crearon muchas ocasiones claras de gol, y que, como dice Roberto, y estoy de acuerdo, el resultado podría haber sido más amplio. Un par de golazos, uno de Balogun, Ricardo, y el último, unas ejecuciones técnicas
monumentales. Sí, buenas noches a todos. La verdad es que esta es la mejor versión de Pochettino desde que llegó, pero por mucho. También hay que decir a su favor que difícilmente había contado con todos los jugadores que juegan en Europa en su mejor versión. El sector izquierdo con Robinson, Tillman y Pulisic brilló de todas, la mayoría de los jugadores se generaron por ahí. Un equipo sólido atrás, un equipo equilibrado realmente y con mucho gol adelante, con jugadores que marcan diferencia, pero yo me quedo con lo que dice Tuca. ¿Dónde está la versión que vimos en la eliminatoria de Paraguay? Que cerraba espacios con defensas sólidos, permanentemente el 0 atrás y a partir de ahí ganando partidos. ¿Dónde quedó esa selección de Paraguay? Ni sus luces el día de hoy. Por mucho, muy claro el triunfo de Estados Unidos. Platicaba con el terrible Morales y me dijo, tengo una teoría que va a romper el rating hoy en la noche, vamos a escucharla. Ya le he dicho. Pero antes te quiero decir una cosa, sí. Y para todos. Este Alejandro Zendejas, que todo el mundo pensaríamos que podría ser titular con la selección mexicana, hizo los cambios uno y otro. Pochettino no está en la consideración, es como el plan C en la posición. Álvaro, ¿cómo viste Estados Unidos? Es una pena, Javier. Es una pena, Javier, que a diferencia del Tri, a Estados Unidos no le pesó el escenario. Como lo dijo su propio entrenador, el Vasco Aguirre, al Tri. Nos pesó el escenario. Es una pena que a Estados Unidos no le pesara el escenario. Es una pena que ellos sí salieran a comerse al rival. Ha sido el mejor anfitrión de los tres al momento. Contra un extraño Paraguay irreconocible. Paraguay. Paraguay tenía 20 partidos consecutivos sin recibir 4 goles. La última vez fue en junio del 24 en Copa América contra Brasil. Hoy lo que hizo Gómez y Cáceres del Dinamo de Moscú y Gómez del Brighton, es terrible, espeluznante. Paraguay junto con Ecuador fueron las defensivas con menos goles en toda la eliminatoria, con 14 en total. Así que es una pena que Estados Unidos haya sido, a diferencia de México, el mejor anfitrión, pero es mucho más penoso un desconocido Paraguay. La teoría de la conspiración que yo he mencionado varias veces es la siguiente. Hay un autogol también. Estados Unidos hoy sorprende con esa capacidad futbolística contra un Paraguay desconocido. No vaya a ser que Estados Unidos sea la gran Italia del 34, la Argentina del 78, la Corea del Sur del 2002. No vaya a ser. Vaya a ser, porque las cuestiones geopolíticas siempre están involucradas. Yo no meto las manos al fuego por nadie, pero por lo pronto los 90 minutos de hoy no me dan ninguna sensación en ese Ahora, sentido. Estados Unidos empiezan con un autogol. Sí. Y los dos de la banda terribles. El autogol es incontrolable en ese momento. Ahora te pregunto, Estados Unidos el mejor anfitrión del momento, ¿no? Sí. A ver, hablemos un poco. Y es una pena. Hablemos un poco de Canadá, recuperamos a Estados Unidos. Canadá mejor que Bosnia. Canadá todo el tiempo es mejor que la selección de Bosnia. Mejor sentido colectivo, mayor posesión, incluso ciertas aproximaciones. No fue un partido como este, ni tampoco como el de Chequia contra Corea del Sur. Un ritmo más cansino, más complicado, pero sí creo que la selección de Canadá también, en un estadio que no se llena, termina pues por competir con la dignidad que necesitamos que los representantes máximos de CONCACAF le muestren al mundo. Creo que es un buen arranque de Canadá contra una selección que no es premium ni mucho menos la de Bosnia, ¿no? Sí, buen arranque para competir los canadienses, ¿no? Y además el grupo se antoja bastante accesible, ¿no? Como para que avancen. Coincido contigo, merecían más en este partido, fueron claramente superiores a los bosnios desde el arranque, pero les faltó capacidad también, contundencia, claridad para reflejar en el marcador esa supremacía. Sí, queda claro que lo que no tiene esos juegos desequilibrantes, ¿no? Que en el mano a mano te pueden abrir un espacio o no tiene mucha profundidad tampoco. Tiene buenos jugadores, superó o fue mejor que el rival, sí, pero le cuesta trabajo generar también. Creo que defiende en general bien. La pelota parada sigue siendo un factor importante, por lo menos en estos partidos que hemos visto hasta el principio, en diferentes selecciones, ¿no? El que ganaba hoy, Álvaro, el que hubiera ganado hoy, prácticamente clasificaba porque ahí el patito feo es Qatar y seguramente el primer lugar del grupo será Suiza. Sí, ahora sí. Yo creo que sí, Canadá es decepcionante. Yo sí difiero de ti, hermano. ¿Sí? Canadá es decepcionante. El primer punto de su historia. Salvo Miller, esta es su mejor generación. Claro, bueno, esta es su mejor generación. Es un equipo nuevo. No estaba Alfonso Davies. Salvo Miller, que dio un partidazo, el jugador de Hull City, Liam Miller,
¿Qué pasó con Buchanan? ¿Qué pasó con David? Oluwayesi. ¿Y Clyde Laurin? ¿No te gustó Laurin? ¿Quién? Clyde Laurin, que llegó de la banca para resolver el partido. Bueno, de cambio, ¿no? Sí, sí. Ok. La salida del arquero en el primer gol, Bosnia no jugó a nada y capitaliza muy bien el balón parado. Conozco perfectamente al portero de Canadá, porque lo he narrado también en la MLS. Es un buen portero. Pudo haber salido con mayor determinación en esa jugada. Canadá tuvo la posesión, Canadá tuvo las llegadas. Fue mejor que Bosnia. Mucho mejor, pero esto no es de ser mejor. No, pero esto es de goles. Pero no te merece el reconocimiento de una selección bastante nueva frente a Bosnia, que con todos los temas de separación, etcétera, tiene una tradición, una jerarquía muy distinta. Porque esta es la mejor generación de Canadá, Sí. porque son locales, porque Bosnia-Herzegovina tiene jugadores de universidad. Sí, de acuerdo. Jugadores de universidad. De acuerdo. ¿Eh? Primero. No les voy a mentir, cuando vi estas declaraciones me quedé pensando bastante. Porque sí, México ganó, sí, arrancó la Copa del Mundo con una victoria importante ante Sudáfrica, pero parece que no todos quedaron convencidos con lo que vieron dentro de la cancha. Y hay un nombre que está generando debate entre la afición rojiblanca y también entre algunos analistas, Tala Rangel. A ver, antes de seguir, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes salieron tranquilos después del partido de Tala? Porque yo he visto opiniones muy divididas. Hay aficionados que dicen que cumplió y que lo importante era ganar. Pero también hay otros que creen que el arquero de Chivas dejó algunas dudas que en otro partido podrían costarle muy caro a la selección mexicana. Y justamente por ahí va la crítica que lanzó Yayo de la Torre. A pesar de la victoria del Tri, el exjugador y analista no quedó nada satisfecho con algunas acciones de Tala Rangel durante el encuentro contra Sudáfrica. Según él, hubo dos jugadas muy concretas donde el guardameta permitió que la pelota siguiera viva cuando un portero de selección no debería hacerlo. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es importante. Muchas veces cuando un equipo gana, algunos errores pasan desapercibidos. La gente se queda con el resultado, con los 3 puntos, con la celebración. Pero los analistas suelen fijarse en detalles que pueden convertirse en problemas más adelante. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Estamos siendo demasiado duros con Tala o realmente hubo errores que deben corregirse antes del partido contra Corea del Sur? Porque seamos sinceros, una cosa es cometer un error frente a una Sudáfrica que prácticamente no aprovechó las oportunidades que tuvo. Otra muy diferente sería cometer esos mismos errores en partidos donde el rival tenga delanteros más contundentes. Ahí la historia puede cambiar completamente. De hecho, Yayo fue bastante claro cuando dijo que no le gustó lo que vio de Tala Rangel. Mencionó que hubo 2 balones que un arquero no podía dejar pasar de esa manera. Y aunque reconoció que no ocurrió nada grave porque Sudáfrica no tuvo la capacidad de castigar esos errores, dejó claro que esas acciones le generaron preocupación. Ahora bien, aquí viene la parte que seguramente va a provocar discusión entre los aficionados de Chivas. Porque cuando se habla de Tala Rangel, no estamos hablando de cualquier portero. Estamos hablando de un futbolista que ha trabajado muchísimo para llegar a este momento, de un jugador que representa al Guadalajara y que está viviendo el sueño de disputar una Copa del Mundo con la selección mexicana. Por eso yo también quiero escuchar su opinión. ¿Creen que las críticas son justas? ¿O sienten que algunos analistas están exagerando después de un partido que México ganó sin mayores complicaciones? Personalmente creo que hay algo que no podemos ignorar. Los porteros viven una realidad muy distinta a la de cualquier otro jugador. Un delantero puede fallar 3 oportunidades y después marcar un gol. Un mediocampista puede equivocarse varias veces y seguir participando. Pero un arquero comete un error y todo el país habla de eso durante días. Y precisamente por eso el próximo partido contra Corea del Sur será tan importante para Tala. Porque tendrá una nueva oportunidad para demostrar que está listo para asumir la responsabilidad de defender la portería del Tri en el escenario más grande del fútbol mundial. Lo que sí parece estar completamente definido es que Tala seguirá siendo el portero titular de México. A pesar de las críticas, el cuerpo técnico mantiene la confianza en él y todo apunta a que volverá a aparecer desde el arranque cuando la selección mexicana enfrente a Corea del Sur. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque si Tala tiene una gran actuación, muchas de estas críticas podrían desaparecer rápidamente. Sin embargo, si vuelve a generar dudas, la presión de la prensa y de algunos sectores de la afición podría aumentar muchísimo. Y ojo, porque mientras todos están hablando de Tala Rangel, también hay otros jugadores relacionados con Chivas que podrían convertirse en protagonistas de los próximos días dentro de la Copa del Mundo. Hay movimientos, decisiones y situaciones que podrían afectar directamente al Guadalajara cuando termine el torneo.
Así que tranquilos, porque esta historia todavía está lejos de terminar y las próximas horas podrían traer novedades que van a dar mucho de qué hablar entre la afición rojiblanca. Les voy a decir algo que probablemente va a dividir a la afición de Chivas. Porque cuando escuché esta información, mi primera reacción fue de sorpresa. No porque Jordan Carrillo vaya a llegar al Guadalajara, porque prácticamente todo apunta a que ese fichaje está cerrado, sino por la manera en la que la directiva estaría intentando cerrar la operación. Y aquí quiero que me acompañen en este análisis porque la historia tiene más fondo de lo que parece. Todos sabemos que Chivas lleva semanas trabajando en la incorporación de Jordan Carrillo. Es un jugador que gusta mucho dentro de la institución, un futbolista joven, con proyección y que puede convertirse en una pieza importante para el futuro del equipo. De hecho, según los reportes más recientes, ya existe un acuerdo entre las partes y la operación estaría prácticamente asegurada. Pero aquí viene la parte que nadie esperaba. Resulta que la directiva rojiblanca todavía estaría buscando una última negociación con Santos Laguna para intentar reducir el costo de la transferencia. Y según la información que comenzó a circular, el nombre que podría entrar en la conversación sería nada menos que Eric Gutiérrez. Y honestamente, cuando escuché eso me quedé pensando bastante. Porque estamos hablando de un futbolista que llegó como una apuesta importante para Chivas. Un jugador con experiencia internacional, con recorrido en Europa y que en teoría debía convertirse en uno de los líderes del proyecto. Sin embargo, la realidad es que las cosas no han salido exactamente como muchos esperaban. Ahora quiero detenerme aquí un momento porque esta es la parte donde quiero escuchar a la afición rojiblanca. ¿Ustedes aceptarían incluir a Guti en la operación para traer a Jordan Carrillo? Porque hay dos formas de ver esta situación. Por un lado, hay aficionados que consideran que el ciclo de Eric Gutiérrez en Chivas ya está llegando a su final. Que el equipo necesita renovar ciertas posiciones, reducir algunos salarios importantes y apostar por jugadores más jóvenes que puedan crecer dentro del proyecto de Gabriel Milito. Pero también existe otro sector de la afición que piensa algo completamente distinto. Hay quienes creen que desprenderse de un jugador con la experiencia de Guti puede ser un error. Porque cuando llegan los partidos importantes, cuando aparecen los momentos de presión, tener futbolistas experimentados dentro del vestidor puede marcar una enorme diferencia. Y sinceramente, entiendo ambas posturas. Según la información compartida por César Huerta, el Guadalajara estaría intentando convencer a Alejandro Irarrágorri para incluir a Eric Gutiérrez dentro de la negociación. Esto permitiría reducir parte del costo de la transferencia y además liberaría un salario importante dentro de la plantilla. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante. Porque si lo analizamos desde el punto de vista financiero, la operación tiene mucho sentido. Chivas no solamente incorporaría a Jordan Carrillo, sino que también tendría más margen económico para futuras decisiones en el mercado. Pero el fútbol no siempre se juega con calculadora. Las decisiones deportivas muchas veces terminan siendo más importantes que las financieras. Y por eso la gran pregunta sigue sobre la mesa. ¿Vale la pena sacrificar experiencia para apostar por juventud? Además, hay otro detalle que no podemos ignorar. Hasta este momento, Eric Gutiérrez no ha llegado a un acuerdo para salir del club. Eso significa que su futuro todavía no está definido. Santos Laguna aparece como una posibilidad. Atlas también ha sido mencionado. Pero la realidad es que no existe nada cerrado y el mediocampista continúa evaluando opciones junto a su representante. Por eso creo que todavía estamos lejos de conocer el desenlace definitivo de esta historia. Y les voy a ser sincero, más allá de si uno está a favor o en contra de la salida de Guti, lo que realmente me llama la atención es que la directiva parece estar moviéndose con mucha agresividad en este mercado de fichajes. Eso demuestra que dentro de Chivas existe una presión enorme por construir un equipo capaz de competir por títulos de inmediato. Porque ya no estamos hablando solamente de clasificar o de hacer un torneo aceptable. La exigencia es clara. La afición quiere levantar la Liga MX. La afición quiere competir por la CONCACAF. Y la afición quiere volver a ver a Chivas peleando contra cualquiera. Pero ojo, porque mientras todos están hablando de Jordan Carrillo y del posible futuro de Eric Gutiérrez, hay otros movimientos dentro del mercado que podrían provocar todavía más sorpresa en los próximos días. Y créanme, si algunas de esas negociaciones terminan concretándose, la conversación entre los aficionados rojiblancos podría cambiar por completo. A ver, rojiblancos, hoy quiero hablar de algo que me dejó con sentimientos encontrados. Porque por un lado me emociona muchísimo lo que está haciendo la directiva de Chivas en este mercado. Pero por otro lado, también me tiene desesperado, porque parece que todos sabemos lo que está pasando, menos de manera oficial. Y díganme si no les pasa lo mismo. Todos estamos hablando de Jordan Carrillo. Todos estamos hablando de Kevin Castañeda.
Los reportes prácticamente dan por hecho que ambos jugadores serán refuerzos del Guadalajara. Los periodistas cercanos al club lo mencionan. La afición lo comenta todos los días. Las redes sociales están llenas de mensajes sobre estos fichajes. Pero llega la pregunta que muchos se hacen. Si ya está tan avanzado todo, ¿por qué Chivas no los anuncia de una vez? Pues parece que finalmente tenemos una respuesta. Según la información que comenzó a circular en las últimas horas, la directiva rojiblanca tomó una decisión muy clara. No quieren robarle protagonismo a la selección mexicana durante la Copa del Mundo. Y sinceramente, cuando escuché eso, me quedé pensando bastante. Porque aquí hay dos maneras de interpretar esta situación. La primera es que Chivas está mostrando respeto por el momento que vive el fútbol mexicano. Estamos hablando de una Copa del Mundo organizada en casa, un evento histórico, algo que une a millones de aficionados. Desde ese punto de vista, tiene sentido esperar. Pero también existe la otra postura, la del aficionado impaciente, la del aficionado que quiere ver la foto oficial, la del aficionado que quiere escuchar el clásico Bienvenido a Chivas, la del aficionado que lleva semanas esperando una confirmación. Y si soy sincero, creo que muchos de nosotros estamos en ese grupo. Porque cuando un equipo necesita reforzarse, cada noticia positiva genera ilusión. Cada incorporación alimenta la esperanza de que el próximo torneo sea diferente. Y después de tantos años viendo cómo otros equipos se refuerzan fuerte, es normal que la afición quiera celebrar cualquier movimiento importante. Ahora bien, la información es bastante interesante. Según Alejandro Ramírez, tanto Jordan Carrillo como Kevin Castañeda estarían avanzando en todos los procesos correspondientes. Incluso se habla de exámenes médicos, firmas y detalles administrativos. Pero la presentación oficial tendría que esperar mientras México continúe compitiendo en la Copa del Mundo. Y aquí quiero hacer una pausa, porque esto también manda un mensaje muy importante. Si Chivas está dispuesto a esperar para anunciar a los jugadores, significa que dentro del club existe mucha confianza en que las operaciones están completamente aseguradas. Nadie retrasaría un anuncio de esta magnitud si existiera riesgo de que el fichaje se cayera. Eso me parece una señal positiva. Y además, demuestra algo que la afición llevaba mucho tiempo pidiendo: planeación. Porque durante años escuchamos críticas sobre la manera en que se construía el plantel. Muchas veces los refuerzos llegaban tarde. Muchas veces las negociaciones se alargaban demasiado. Muchas veces el equipo parecía reaccionar en lugar de anticiparse. Hoy la sensación es distinta. Hoy parece que Chivas está trabajando con tiempo. Hoy parece que existe una idea deportiva. Hoy parece que hay una ruta establecida para fortalecer al equipo antes de la apertura 2026. Y eso, independientemente de si te gusta más Jordan Carrillo o Kevin Castañeda, es una noticia que debería generar optimismo. Ahora, tampoco podemos ignorar otro detalle importante. Mientras todos estamos hablando de los refuerzos, la pretemporada sigue rodeada de preguntas. Sabemos que los jugadores reportarán para las pruebas físicas y médicas. Sabemos que el equipo no podrá utilizar Verde Valle porque estará ocupado por la selección de Corea del Sur durante la Copa del Mundo. Pero más allá de eso, todavía hay muchas incógnitas. ¿Dónde hará Chivas su preparación? ¿Cuál será el plan de trabajo de Gabriel Milito? ¿Habrá más incorporaciones? ¿Habrá salidas importantes? Porque recuerden algo, rojiblancos. Un mercado de fichajes nunca termina con las primeras contrataciones. Muchas veces las noticias más importantes llegan cuando nadie las espera. Y aquí es donde quiero escuchar su opinión. ¿Creen que Chivas está haciendo bien en esperar para anunciar a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda? ¿O ustedes prefieren que el club haga oficial todo de una vez para acabar con los rumores? Yo personalmente entiendo la decisión, pero también entiendo la ansiedad de la afición. Porque cuando amas a tu equipo, cada noticia genera ilusión. Y hoy la ilusión alrededor de Chivas es mucho más grande que hace algunas semanas. Pero tranquilos, porque tengo la sensación de que estos no serán los únicos movimientos del Guadalajara. Y si las versiones que están circulando alrededor de algunos jugadores del plantel terminan siendo ciertas, podríamos estar muy cerca de conocer una de las decisiones más importantes del proyecto de Gabriel Milito para esta apertura 2026. Hay momentos en el fútbol que van mucho más allá de un simple gol. Hay momentos que te hacen detenerte unos segundos y pensar que estás viendo historia frente a tus ojos. Y sinceramente, creo que eso es exactamente lo que está pasando con Raúl Jiménez en la selección mexicana. Porque les voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes pensaban hace algunos años que Raúl Jiménez iba a volver a estar tan cerca de romper uno de los récords más importantes en la historia del Tri?
Yo les soy sincero, después de todo lo que vivió, después de aquella lesión tan complicada que puso en duda incluso su carrera, ver a Raúl nuevamente peleando por entrar en los libros de historia es algo que me genera muchísimo respeto. Y ahora la historia se pone todavía más emocionante. Porque gracias al gol que marcó en la victoria de México sobre Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026, Raúl Jiménez llegó oficialmente a 46 goles reconocidos por la FIFA con la camiseta de la selección mexicana. Sí, escucharon bien, 46 goles. Y eso significa que ya está tocando la puerta de una marca que durante muchos años parecía intocable. La marca de Javier Hernández. La marca de Chicharito. La marca del máximo goleador en la historia del Tri. Ahora quiero detenerme aquí porque esta parte merece una conversación seria entre aficionados. Cuando hablamos de Chicharito, hablamos de un jugador que marcó una época completa en la selección mexicana. Un futbolista que apareció en mundiales, Copas Oro, eliminatorias y partidos históricos. Durante años parecía imposible que alguien pudiera acercarse a esos números. Pero el tiempo pasa. Las generaciones cambian. Y ahora Raúl Jiménez está protagonizando una persecución que cada vez genera más presión y más expectativa. Actualmente, Chicharito sigue siendo el máximo goleador histórico de México con 52 goles oficiales. Raúl Jiménez tiene 46. Eso significa que necesita solamente 5 goles más para igualar el récord y 6 para convertirse en el nuevo máximo goleador de todos los tiempos. Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Creen que lo conseguirá durante esta Copa del Mundo? Porque si México logra avanzar varias rondas y Raúl mantiene la titularidad, la posibilidad está completamente viva. Y les voy a decir algo que quizá genere debate. Más allá de quien termine arriba en la tabla, creo que muchas veces nos olvidamos de disfrutar el momento que estamos viviendo. Porque cuando pasan los años, los aficionados terminamos recordando las grandes historias. Recordamos a Borgetti, recordamos a Cuauhtémoc, recordamos a Chicharito. Y ahora estamos viendo a Raúl Jiménez escribir su propio capítulo. Eso es algo que no ocurre todos los días. Además, hay un detalle que mucha gente desconoce. Existen algunos registros que le atribuyen 47 goles a Raúl con la selección mexicana. Sin embargo, la FIFA reconoce oficialmente 46 debido a que uno de esos tantos fue anotado contra Martinica, una selección que no está afiliada al organismo. Por eso la cifra oficial sigue siendo 46. Y aún así, ya comparte el segundo lugar histórico con Jared Borgetti. Imagínense nada más lo que significa eso. Raúl Jiménez ya alcanzó a una leyenda como Borgetti y ahora tiene la mira puesta directamente en Chicharito. Y aquí es donde la emoción empieza a crecer. Porque cada partido de México en esta Copa del Mundo ya no será solamente importante por el resultado. También será importante por la historia. Cada gol de Raúl puede acercarlo más al récord. Cada oportunidad puede convertirse en un momento histórico. Cada celebración puede quedar grabada para siempre en la memoria de la afición mexicana. Por eso quiero saber qué opinan ustedes. ¿Quién es el mejor delantero que han visto con la camiseta del Tri? ¿Chicharito? ¿Raúl Jiménez? ¿Borgetti? ¿Cuauhtémoc? Porque esta conversación seguramente va a dividir opiniones entre generaciones. Y honestamente, me encanta que sea así. Porque significa que estamos hablando de futbolistas que dejaron huella. Pero ojo, porque mientras todos están pendientes de los goles de Raúl Jiménez y de la carrera por alcanzar a Chicharito, dentro de la selección mexicana también hay otros nombres que empiezan a generar conversación después del partido contra Sudáfrica. Y algunos de esos temas podrían provocar mucho más debate entre los aficionados en los próximos días.